Bueno, hola, buenas tardes. Soy Mariel González, moderadora de la mesa que vamos ahora a presenciar. Estamos en el eje 3, mesa 2. Estas son las jornadas metropolitanas de trabajo social, la primera vez que se realizan. Estamos por comenzar una mesa con 4 exposiciones diferentes. Iba a haber 5, pero una de las expositoras tuvo un problema, nos avisó. Así que no contamos con la licenciada Contichelo. En estas jornadas metropolitanas vamos a reflexionar, debatir acerca de nuestra disciplina y sus desafíos, ¿no? En esta mesa tenemos el tema del trabajo social relacionado a las violencias, a las desigualdades y a los procesos de construcción de derechos. Así que lo que les pedimos a las profesionales que van a exponer, durante 10 minutos aproximadamente, vamos a tener un ratito más para hacer preguntas, los vamos a leer a los que no están acá en la sala de Zoom. Lo que les vamos a pedir es que se presenten brevemente, los expositores digan desde dónde están trabajando, la institución de pertenencia, su unidad académica, así muy breve como para conocer desde dónde están haciendo este trabajo, y bueno, y después haremos las preguntas pertinentes con las dudas que nos surjan o las inquietudes. Vamos a esperar, primero vamos a hablar con Yasmín Dávalos, que recién no sabíamos si ya había empezado, pobre, allá a presentarse, lo va a hacer nuevamente. Ella nos va a hablar del derecho humano a la alimentación, ella en comedores en el AMBA, en el marco de los talleres de alimentación sana, segura y soberana durante la pandemia de COVID. Así que bueno, Yasmín, te escuchamos. Gracias. Gracias, Mariel, gracias a todos. Yo soy Yasmín Dávalos, soy trabajadora social, estoy en UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y hoy soy coordinadora de políticas sociales en la Corporación del Mercado Central. También acompañamos procesos de estudiantes en prácticas preprofesionales en trabajo social de UBA, y también tenemos estudiantes de nutrición de las carreras de nutrición de las universidades de Lanús y UBA, así que también trabajando y activando la interdisciplina. Sabemos que hay compañeros que nos están viendo de otras disciplinas también, y acompañando los procesos que venimos haciendo en relación a la formación y a la promoción de derechos. Como decía Mariel, yo voy a compartir hoy el trabajo que venimos haciendo en relación al derecho humano a la alimentación adecuada, en el marco de unos talleres que venimos dando de alimentación sana, segura y soberana. Nosotros en el Mercado Central tenemos un área que es el área de acción comunitaria, que depende de un área que crea esta nueva gestión, que comienza en marzo del 2020, que también inicia con el primer momento del ASPO, coincidiendo con la pandemia por COVID-19, nos encontramos con el desafío de crear un área que ponga en discusión a la alimentación como derecho humano. Entonces la propuesta es hacer políticas, generar acciones que promuevan el derecho humano a la alimentación, y también que den respuesta a las situaciones de hambre que empezamos a vivir en los barrios desde Acción Comunitaria. En abril del año pasado se acompañaba a unos 70 comedores con donaciones de frutas y verduras semanales, lo cual se vio multiplicado y llegó en 8 meses, en noviembre del año pasado, llegamos a tener 750 comedores que venían todas las semanas a buscar verduras, frutas y verduras para cocinar, además de tener comedores con personerías jurídicas y un montón de requisitos burocráticos que muchas veces existen en nuestras organizaciones gubernamentales. Lo que hicimos fue abrir la propuesta también a ollas, a espacios informales, a vecinos que se juntaban a resolver su alimentación y la urgencia del comer, entendiendo también la urgencia del hambre. Empezamos a medir las situaciones de inseguridad alimentaria también en el marco de estos talleres, y hoy tenemos una beca del Ministerio de Salud, del Salud Investiga, para investigar cómo fue la situación y cómo se acompañó, cómo la situación de COVID-19 impactó en la situación de seguridad alimentaria y nutricional en los barrios. Así que estamos haciendo ese trabajo,
viendo cuáles fueron las prácticas de aprovisionamiento, como dice nuestra profesora Clemente, cómo fueron los recorridos y cuáles fueron las representaciones en relación al comer, de alimentarse, en lo que es tener una alimentación sana. Y lo que vemos es que la mayoría de las personas con las que hablamos saben lo que es comer sano, saben lo que es una alimentación variada, con distintos grupos, con frutas, con verduras, y todos coinciden que es carísimo y que no lo hacen porque no pueden, porque no lo pueden pagar y porque no pueden conseguir esos alimentos. No tiene que ver con una cuestión de desconocimiento, cuando escuchamos esos prejuicios de no, le damos legumbres y las venden, no saben qué hacer, le damos una fruta en la escuela y juegan con ellos, ¿no? Tenemos como un montón de estos discursos que escuchamos todo el tiempo y que vemos que en los territorios pasan otras cosas. Nuestra coordinadora, que es nutricionista, dice siempre que hace más de un año que hay muchísima gente que come con cuchara únicamente, ¿no? Que no puede elegir qué comer porque va de olla en olla viendo qué hay o qué toca, organizándose en los barrios también para tener cubiertas el almuerzo y la merienda, que es lo que la mayoría de los espacios también acompañan, ¿no? El desayuno no, entonces también escuchar esa pregunta de, bueno, ¿y qué desayuno? No, bueno, el desayuno no hay. Estrategias como irse a dormir temprano para saltear una comida, el hacer comidas rendidoras, ¿no? La preocupación sobre todo en las ollas y en los comedores, bueno, cuáles son los platos y cuáles son las recetas que hacemos con lo que hay también, ¿no? Además de las estrategias de consecución de los alimentos y los recursos, como rifas, como pedidos de donaciones que se hacen en los barrios para conseguir y complementar los alimentos que llegan en las donaciones, que por lo general lo que tiene que ver con los módulos alimentarios son secos, son productos secos, sobre todo polenta este año, ¿no? Llegamos a lugares con propuestas de panes planos, para por ahí salir un poco de la torta frita y las frituras, y nos encontramos con que no recibieran harina, por ejemplo, ¿no? O que no recibían aceite, que por ahí son cuestiones que antes escuchábamos mucho más. Incluso el módulo de seco empezó a ser cada vez más acotado, y también los módulos que encontramos de complementos alimentarios para los comedores estaban mucho más vinculados con productos ultraprocesados que nutricionalmente no suman nada, como gelatinas, como flanes en polvo, que sabemos que no tienen ni siquiera huevo. Entonces, también cuestionamos desde el Estado, bueno, cuáles son las respuestas que estuvimos dando en el marco del COVID, entendiendo las situaciones de salud en poblaciones ya enfermas y ya malnutridas, donde vamos a los barrios y nos dicen, nos engordan con fideos, y hoy hay fideos y mañana también hay fideos, y bueno, y ponernos un poco a disposición desde el mercado central para hacer espacios de encuentro, ¿no? Lo que nos pasó, y sobre todo el año pasado, y también bastante esto, es la falta de espacios de encuentro y de escucha profesional, también reivindicando los saberes y la organización popular, y también entendiendo la importancia del acompañamiento profesional y el acompañamiento del Estado en los recorridos y en los procesos en los barrios, ¿no? Cuando la propuesta es, los acompañamos por teléfono, ¿no? O hacemos acompañamientos virtuales, muchas veces un montón de situaciones quedaron por fuera de las intervenciones que exploramos como profesionales, porque básicamente no hay tecnologías o acceso a recursos como un celular o internet. Entonces ahí también perdimos un montón de la potencialidad que nos da nuestra disciplina del estar, ¿no? del poder cuerpear y acompañar y de cerca, literal, ¿no? Me parece que lo rico de la cotidianidad que teníamos, que un poco se perdió en el contexto de COVID, tratamos de recuperarlo en los encuentros, en los talleres, nos organizamos con otros referentes según la zona, decíamos que teníamos unos 750 comedores en toda AMBA, en Cava, en Matanza sobre todo, pero también
en Esteban Echeverría, en Lomas de Zamora, perdón, en espacios cercanos al mercado central y también lejanos como por ejemplo Tigre o La Plata. La verdad es que el mercado central hizo un trabajo muy importante en relación a conseguir más donaciones de frutas y verduras, lo cual tenemos un promedio, el año pasado tuvimos un promedio de 12.000 raciones por día, raciones de frutas y verduras estipuladas por FAO, y hoy tenemos un poquito más, alrededor de 15.000 raciones diarias de frutas y verduras, entonces tenemos un acompañamiento importante en el grupo que más está faltando en los barrios, y desde ahí entiendo que sí es posible decir y promover el consumo de frutas y verduras, ¿no? También entendiendo un poco lo perverso que muchas veces es esto de hacer recomendaciones que no se pueden cumplir, ¿no? Cuando sabemos que hay cuestiones que tienen que ver con la salud, con los procesos de sanarnos, de enfermarnos, de cuidarnos y de atendernos, que son imposibles de realizar, saber que teníamos el mandato de quedarte en casa, y que en esas casas muchas veces estaban las personas que violentaban a nuestros compañeros, cuando decíamos, o cuando se decía lávate las manos y el agua segura, falta en la mayoría de los barrios. Vimos como muchas dificultades en la práctica del cuidado colectivo, ¿no? Como lo habíamos planteado, como se había planteado por decreto presidencial, y sobre todo la dificultad de poder continuar con una alimentación cuando tenemos una pobreza de más del 40% y muchas ya estaban en indigencia y está mucho más vinculada a una situación crónica, donde ya los comedores existían y tenían su población, y recibíamos llamadas del tipo, mira, tenía 50 familias y hoy son 180 y no tengo más y necesito más verdura, y acá tener la misma cantidad o más, pero sin embargo no poder cubrir esa cantidad. Recordemos, de 70 pasamos a 750, entonces el espacio de los talleres fue realmente importante para vincularnos y articularnos por zonas. Muchas veces se conectaron, fue destinado a referentes, y se conectaron referentes que no se conocían en un mismo lugar, y se pudieron armar redes de bueno, hoy me llegó arveja y a vos te llegó garbanzo, y podemos intercambiarnos las arvejas o los garbanzos, o organizarnos para ir a buscar las frutas y verduras al mercado, o ver situaciones y recursos de espacios gubernamentales o públicos que también podían llegar a sumar y a servir. Entonces, la verdad que estuvieron y son muy ricos los espacios de intercambio con otros referentes, porque precisamente ya son referentes y ya saben de cocinar, ya saben de alimentar, ya saben de nutrir y de cuidar. Entonces poder dar herramientas desde los derechos humanos, herramientas desde las políticas públicas, herramientas de dónde o cómo, además de acompañar con los dispositivos, sobre todo el de migraciones, que ahora tenemos un puesto fijo acá en el mercado, pero el derecho a la identidad, el derecho a las políticas de ANSES, al acompañar, incluso a formarse y a aprender. Me parece que varios de lo que estuvimos haciendo tuvo que ver con eso, con entender a los derechos como interdependientes, y también, y sobre todo nos pasó con las poblaciones migrantes, este concepto de no, que en Paraguay no te regalan nada, ¿no? Como, bueno, agradezcamos que nos están regalando esta verdura o esta polenta desde el Estado, agradezcamos el arroz blanco y las No lo melanzas. visualizaban, no lo Tal visualizaban cual. como un derecho, claro. Ujú. Es Así muy, que, muy, muy interesante todo lo que estás contando, y a mí podemos abrir el espacio a sí, que otros compañeros hagan preguntas o alguna reflexión, pues estamos así acotados de tiempo. Yo pensaba en este tiempo, en cómo tramitaron ustedes como profesionales este no poder a veces eh, llegar, ¿no?, a todas las personas que ustedes sabían que lo necesitaban. Qué periodo más angustiante que vivimos como sociedad, ¿no? Pero desde el trabajo, cuando uno estaba ahí en la trinchera, qué difícil. Eso me venía
a la cabeza, y desde mi lugar, desde ya que me siento siempre agradecida a contar con colegas que siempre están ahí poniendo el cuerpo y el tiempo para los derechos que están siendo vulnerados, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta para Yasmín, o alguna reflexión en torno a esto. O vos, Yasmín, te quedaste con alguna cosa que te gustaría conectar acá y decirnos a todos. Perdón, perdón, Mariel, ¿puedo hacer una Sí. consulta? Hola, Buenas Patricia. tardes a todas y a todas, Yasmín, muy interesante tu experiencia, y cuando te presentaste pensaba qué desafío ser trabajadora social y ejercer como tal en un ámbito como el mercado central. También. Y quizá por ahí me gustaría que contaras un poquitito de cómo surgió esto, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, son tantos los ámbitos de inserción laboral para todos nosotros que digo, ¿no? Es muy rico poder saber de la experiencia en lugares que por ahí a uno le parece que son extraños. Mm. Sí, me parece que está bueno que nos pensemos en otros espacios también. En mi caso, desde la alimentación estoy también, bueno, estoy haciendo una maestría también de políticas sociales, yendo e investigando un poco lo que tiene que ver con las políticas alimentarias y demás. Me parece que está bueno que, por supuesto, entendiendo los campos como interdisciplinares, más allá de que por ahí pensamos en salud y pensamos en médicos y tenemos un recorrido más realizado, también pensar, bueno, ¿quién habla de alimentación? ¿Quién habla de derechos? ¿Quién habla de políticas sociales? O quién sabe, o quienes estudiamos un poco más quizás la pobreza y la promoción de derechos, y ahí me parece que está bueno que no lo dejemos en antropólogos o en nutricionistas o sociólogos, cuando tenemos mucho para decir y mucho que hacer también, ¿no? Me parece que tenemos mucha formación, mucha escucha y mucho saber, más allá de que no sepamos los grupos de alimentos, que los aprendí, que son 6. No, bueno, de verdad, no es, me parece que más allá de respetar y entender que hay muchas cosas que muchas veces decimos, bueno, está bueno que vayas al médico a ver esto, y también tenemos la bendición de tener un centro de salud gratuito en el mercado central y decir, vas y te hacen el electrocardiograma y llamás y te dan un turno. La verdad es que está bueno que reconozcamos y que reivindiquemos los saberes precisamente para hacer esto, para reconocer las violencias y para reconocer también que podemos acompañar y promover derechos. Me parece que va bastante por ahí. Muchas En gracias. relación al trabajo en el mercado central, la Sí. propuesta o la demanda a mí fue de un profesional que articule con las distintas políticas con las que se quería articular desde el mercado central, como ANSES, RENAPER, INADI, y la demanda fue de un trabajador social, entendiendo que es le profesional que sabe cómo hacerlo, ¿no? Me parece que sabemos de trabajo en equipo y que reconocemos también las políticas y lo que necesitamos, y poder dar orientaciones y poder acompañar. Entiendo que somos la profesión indicada, más allá de los saberes y la expertise de, no sé, Cada uno. los abogados, ¿no? Que muchas veces son los que están ahí en la, no sé, fue por ese lado lo que pasó en el mercado, lo que hacemos. Claro, el rol súper importante de nuestra profesión, ¿no? Técnico-político. Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, Yasmín. Vamos a cerrar acá con tu exposición y vamos a pasar al panel número 2, que está compuesto por Julia Rovere, Abigail Quiroga, que acá la estoy viendo, la tengo justito acá, y Paula Leiva. ¿Sí? Ellas van a compartirnos sobre sus experiencias en el rol de mujeres cuidadoras en contexto de pandemia. Así que les pido también si se presentan, si nos dicen desde qué institución están hablando, algo breve, y empezamos. Gracias. Bueno, hola a todos, yo soy Julia, estoy con mis compañeras Abigail y Paula.
somos residentes de trabajo social, estamos haciendo la residencia en el Hospital Santoyani, está ubicado en Liniers, en Capital, y Paula y yo estudiamos en la UBA y Abby en La Matanza. El trabajo que les vamos a presentar está justamente enmarcado en la residencia en salud, sobre todo en el primer año que estuvimos, ahora ya estamos en el segundo año, y el trabajo era más amplio, incluía 3 situaciones, de la sala de obstetricia, sala de adultos mayores, y de adolescencia y tuberculosis. Tomamos, digamos, una sola para acotarlo, pero el análisis que hicimos y demás abarca en realidad la totalidad de las situaciones. Este trabajo, digamos, está marcado en lo que es la pandemia, el contexto de aislamiento y todas las medidas que ya conocemos. Y bueno, tomamos la situación de adolescencia, que está también enmarcada en un programa de tuberculosis. Desde el servicio social se intervino en la situación de un joven de 16 años que ingresó por guardia y tuvo que ser operado de urgencia por su, digamos, diagnóstico de tuberculosis. Estuvo internado varios meses y tuvimos varias entrevistas con él, con la madre, con el padre y con toda la familia. Este joven nos cuenta que convive con su madre y 5 de sus hermanos en Isidro Casanova, entre ellos hay una hermana de 20, que tiene a su pareja y además tiene a 2 hijas y un embarazo en curso. Por otro lado vive su padre en Villa Celina con su actual pareja y su hijo, y cuando indagamos un poco sobre esta relación, nos plantea el joven que si bien era buena la relación, era como muy reciente porque habían retomado contacto hacía recién 6 años, porque el padre cuando se separó de la madre de la Dole, se fue, digamos, y perdió, digamos, todo contacto con el hijo. Durante, digamos, la internación, la que permanece ahí, digamos, como principal cuidadora es la madre, y se indaga sobre los otros niños, porque dijimos que tenía 5 hermanos más, o sea, menores de edad. Entonces, nada, lo que sale es que esta hermana de 20 años, que ya tenía 2 hijos y estaba embarazada, era la que se encargaba del cuidado de esas niñas, mientras la madre permanecía internada. Al ser un joven menor de edad, tiene que estar, digamos, sí o sí internado con un adulte. De esta forma, digamos, el cuidado hospitalario estuvo siempre en manos de la madre y se distribuía no de manera equitativa con la hermana y el padre. En entrevistas con la madre, que era, digamos, con la que más teníamos contacto, porque era la que más estaba en el hospital, ella se muestra angustiada, se encuentra como triste por no poder estar cuidando a todos sus hijos, como se estaba dedicando exclusivamente a uno, y digamos, al tener un diagnóstico de tuberculosis, los demás miembros del grupo familiar deben realizarse una serie de estudios para ver si están, digamos, infectados o no. Entonces, este digamos, cuidado de estos otros hijos, hijes, lo tuvo que hacer la hermana, la madre no se pudo encargar del cuidado de sus otros hijos, esto les generaba mucha angustia, en muchas ocasiones se nos ponía a llorar, digamos, era como que estaba totalmente sobrepasada. A todo esto dentro del contexto COVID, desde el hospital, los médicos nos exigían, digamos, que no haya muchas personas cuidando, que sea una sola para que no haya circulación del virus. Nada, ahí desde el servicio social como intentamos negociar un poco con los médicos para que por lo menos sean 2 personas, y durante la internación nos enteramos que la hermana estaba embarazada y los médicos le prohíben, digamos, que vaya a realizar el cuidado de la hermana porque era un factor de riesgo, digamos, el estar embarazada. Entonces ahí se complejiza todo más porque el padre tenía una presencia muy escasa, la madre seguía angustiada porque no podía hacer, digamos, no puede estar en 2 lados a la misma vez, y lo que hacemos es intentar negociar y llegar a un acuerdo teniendo en cuenta que, nada, la responsabilidad es compartida por ambos padres y demás, y se establece que la madre esté de domingo a viernes, o sea, cuidando al hijo, y los demás días que eran, nada, sábado y domingo, el padre. Logramos establecer ese acuerdo, de todas formas, no se cumplía en su totalidad, ahí vuelven las demandas de la madre, de que está angustiada, de no poder, digamos, con esto, además se entera que el padre no estaba de acuerdo con las indicaciones de los médicos, se lo quería llevar de alta voluntad, con una alta voluntaria, decía como que el tratamiento no era así, que tenía que hacerlo distinto, y el joven se angustiaba ante esta situación porque tienes 16 años, estás internado con un diagnóstico de tuberculosis y tu papá te quiere llevar, se angustiaba, los médicos nos cuentan esto, la madre se entera,
hubo como que negociar de nuevo todo. Nada, logramos que los fines de semana esté el padre y durante la semana la madre. No siempre se cumplía, pero por lo general sí. Nosotros también desde el trabajo social intervenimos en estas situaciones de angustia que generaba, pensamos estrategias para la madre, como también le abrimos el espacio para que se acerque a charlar cuando lo necesite. Queremos un espacio, digamos, si se quiere, amigable a, digamos, sus padecimientos, porque la realidad es que el cuidado ya de por sí genera mucha carga emocional, un cuidado en una internación, en un hospital, en un contexto de pandemia, o sea, aumenta todo. Así que nada, a partir de esta situación, como que dividimos distintos ejes de análisis y fuimos como encontrando muchas similitudes en todas las otras situaciones que trabajamos, y mis compañeras ahora les van a contar, digamos, un poco más este análisis que fuimos haciendo. Bueno, sí, por un lado, tomando la situación que contaba Juli, ¿no? Podemos ver cómo hay una feminización del cuidado, es la madre quien se carga del cuidado, y en caso de reemplazar es la hermana quien reemplaza. También podemos hablar, ¿no?, de la presencia del padre y este negociar un cuidado, ¿no? Como, bueno, yo lo cuido solo sí, o lo cuido para que vos cuides a tus otros hijos, ¿no? Como esta negación a querer ejercer ese rol de cuidado, y también teniendo en cuenta que las tareas de cuidado datan de años sobre la madre, porque al separarse, él no lo ejercía. Por otro lado tenemos el contexto COVID, ¿no? Que el contexto COVID, a pesar de que ella era la principal cuidadora del grupo familiar, la responsabilizaba en este momento de internación con las tareas que debían cumplirse, ¿no? Como la circulación dentro y fuera del hospital, la tomaba en una jornada de cuidado completa. Entonces podemos ver cómo estas mujeres, tanto ella como su hija mayor, ocupaban estos diferentes roles de cuidado, ¿no? Y podemos ver cómo cuando un familiar de esta red se ve afectado por una enfermedad, es una mujer quien toma ese rol. Y pensábamos, ¿no?, cómo esa mujer se ve obligada a transitar junto a quien cuida el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, ¿no? Pensando en que quien enferma ingresa a una internación, y no solo quien enferma, sino la persona que cuida. Y ahí pensamos, y nos cabe destacar llegamos a una afirmación, ¿no? Quizás es algo muy, muy nuestro que analizamos, que el sistema de salud es el que establece esta organización que posiciona a la mujer en este rol y perpetúa que quede en ese rol. Entonces decimos que la mujer cuidadora es sobre quien descansa el sistema de salud, parte de los cuidados, porque si nosotras nos poníamos a buscar y a pensar, y era, bueno, ¿quién puede ejercer este rol dentro del sistema de salud aparte de la madre? Y la verdad que no hay una persona o alguien que pueda ejercer este rol. El sistema descansa en el cuidado de esa mujer cuidadora, porque casi siempre es una mujer cuidadora. Y por otro lado, también pensábamos el rol de las cuidadoras dentro del sistema de salud desde una mirada integral, que las contenga en cuanto a la vivencia subjetiva que las atraviesa, tanto emocionalmente como corporalmente, ¿no? Poder realizar lo que llamamos un desocultamiento de los padecimientos, porque está como esta construcción social, este valor de que quien aguanta, quien soporta, tiene una connotación positiva, ¿no? Como pedir ayuda nos deja como en este lugar de no puedo cumplir con mi responsabilidad de ser buena madre y necesito pedir ayuda, ¿no? Como esto que es algo que se nos juega ahí también. Y bueno, en esta situación específica, ella explicita sentirse cansada y desbordada, pero se sentía cansada y desbordada por ocupar un rol de cuidado en la internación y no poder ocupar ese rol con el resto de sus otros hijos, ¿no? Como que estaba asociado a eso también la angustia. Sumaba al malestar y al miedo que generaba un posible contagio COVID, porque todo esto sucedía en el marco del ASPO, en donde las restricciones de circulación eran muchísimas, y el miedo de contagiarse ella misma y no poder ejercer el cuidado, o el miedo de contagiar a sus hijos.
Entonces poder abordar este cansancio, esta angustia, esta preocupación, este miedo, es parte de nuestra intervención. Es intervención poder tomar aquello sensible que trae la mujer y poder generar estrategias junto con ella. Entonces, nosotras tomamos esto, lo sensible, ¿no?, en la intervención, porque pone evidencia qué es lo que le preocupa y qué es lo que la ocupa, porque a partir de lo sensible, también se manifiesta lo sensible en la toma de decisiones, en las negociaciones, en el análisis de situaciones como en otros escenarios, ¿no? Porque cuando estamos atravesadas por una emoción, aceptamos o rechazamos cosas que si estuviésemos atravesadas por otra emoción, no lo haríamos. Entonces, como que se pone en juego eso. Y poder realizar un abordaje más integral nos permite construir diferentes líneas de acción, ¿no? Como comprenderlas atravesadas por este rol, pero también comprender que tienen un montón de otros roles más, que tienen un montón de otras vivencias más, y poder valorizar y poder ampliar esa mirada más allá del rol de cuidadora. Bueno, con estas afirmaciones, no suponemos, ¿no?, que el hecho de abordar los padecimientos subjetivos de las mujeres cuidadoras, nuestras intervenciones sean más eficaces. No, sino que poder visibilizarlo y abordar el padecimiento, poder esto, ¿no?, desocultarlo, traerlo visible, hacerlo palpable, nos permite encontrarnos con esa mujer de una mirada totalmente distinta. Porque nos habilita nuevas líneas de intervención que cuiden a quienes cuidan. Porque sabemos que la intervención y las diferentes estrategias que pensemos se construyen en conjunto con ellas, pero que además están atravesadas por un contexto social, político, económico, que se introyecta en la particularidad de cada mujer, que favorece o desfavorece el accionar en pos de esa estrategia que pensamos. Y, si no, y en caso de que la favorezca o desfavorezca, es estar ahí acompañando y todo el tiempo estar trabajando en pos de que estas estrategias se renueven, realizar nuevos acuerdos para poder acompañar de la mejor manera posible. Y ahora le va a Pau. Sí, queremos compartirles finalmente algunas reflexiones, ¿sí? A raíz de lo que expresaron mis compañeras y de la bibliografía que elegimos. Sabemos que la feminización del cuidado tiene su raíz en construcciones sociales y culturales basadas en la división sexual del trabajo que produce inequidad entre hombres y mujeres, y sabemos que nada de esto es aleatorio y natural, sino que está basado en esta relación de poder. Sí, nos preguntamos, bueno, ¿cómo se experimenta este sistema desigual de roles en cada familia? O sea, cómo esta dimensión estructural se particulariza. Y notamos que existe cierta normatividad donde las cuestiones estructurales quedan invisibilizadas y las tareas de cuidado recaen en las mujeres como cosa natural. Incluso en las mujeres de esta situación que les compartió Julia y de otras intervenciones, se ve como no existe tal problematización que nosotras como la veíamos clara, ¿no? Obvio desde nuestra profesión. Más bien el cuidado se ve como un deber ser, como responsabilidad suya que les corresponde únicamente a ellas. De hecho, como decía Abby, presa las expresiones de cansancio y o angustia, no apareció el reclamo o el pedido de intercambiar roles con algún otro familiar, salvo en alguna situación donde recaía de nuevo en otra mujer. Por lo pronto sabemos que estas mujeres dedican gran parte de su tiempo y energía a las tareas de cuidado sin remuneración y que quedan en una clara desventaja, como decía Abby, como no solo monetariamente, sino también en cuanto a su subjetividad, ¿no? Expresamos, pareciera dejarlas en soledad con sentimientos de angustia, preocupación, miedo, culpa, entre otras emociones, ante los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, de ese familiar que está en internación o que está atendiendo su salud. Como trabajadoras sociales en salud, en el sistema de salud, consideramos fundamental escuchar estas demandas y estas expresiones, atender a estos sentimientos que están explícitos o implícitos, muchas veces son implícitos a lo largo de la intervención. Entonces, se necesita como una escucha muchísimo más profunda, ¿no? Creemos que nuestra intervención tiene que favorecer la expresión, abrir un diálogo que permita construir estrategias de intervención
con ellas en su difícil labor cotidiana, tanto dentro como fuera del sector de salud, porque como veíamos, a esta mujer le preocupaban ambas, ¿no? Obvio, y ella era la cuidadora principal de ambas situaciones, con sus hijas que estaban afuera y con su hijo que estaba en internación. Entonces nos surgió otra pregunta a raíz de esto, ¿no? Como, bueno, basta con acompañar a estas mujeres cuidadoras en su vivencia para sortear esta desigualdad preexistente de género, y la respuesta estuvo a la vista, que nos quedamos un poco cortas. Por lo pronto nos resulta primordial entonces y necesario que existan políticas que contemplen esta jerarquización en la división de roles y cooperen para que primero se visibilicen estas desigualdades a las que son asignadas las mujeres, y luego se reorganicen los roles de cuidado intrafamiliar e institucional, prestando atención a cómo impactan en la vida diaria de ellas las inequidades que vivencian. Y después de esa base decíamos, bueno, ¿qué más? O sea, ¿es suficiente con tener políticas públicas? O sea, con la implementación de políticas sociales y económicas que sorteen parte de las necesidades que tienen las mujeres, ¿alcanza? Y sabemos que no alcanza con todo un sistema basado en desigualdad de género al que el sistema capitalista claramente le es funcional, ¿no? Entonces, el último interrogante que nos surgió, ¿qué hacer para aliviar ese padecimiento subjetivo al que las mujeres en su rol de cuidadoras principales están expuestas? Primero, seguro, creemos que hay que tener en cuenta estas condiciones estructurales, ¿no? Y después, por otro lado, la singularidad con que cada persona vive este momento, que va a ser único en cada mujer. Y después de esto, ¿qué? ¿Cómo continuar? Entonces ahí llegamos a esta reflexión de que nos queda seguir conociendo la subjetividad de cada mujer cuidadora, y a partir de allí crear otras estrategias. Lo que sí podemos afirmar es esto, que acompañarlas en este proceso también es trabajar por la salud integral de ellas y sus familias. O sea, no tenemos que nunca perder de vista este rol de mujer cuidadora en el sistema de salud. Bueno, muchas gracias por habernos... No, la verdad, muy buen trabajo, al igual que el de Yasmín. A mí me dan más ganas de escuchar, ¿no? Otras intervenciones profesionales que han tenido. No sé si alguien de los asistentes tiene ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, opinión. Sí, bueno, no sé si hay alguien anotado. Yo desactivé el micrófono. Habla tranquila. Sí, pueden levantar la mano. Bueno, bien, buenas tardes, soy Natalia, trabajadora social, y me estoy especializando en violencia familiar y de género. Estoy haciendo la especialización con unas 6 materias ahí transitadas. Las escucho a las compañeras, bueno, y aparte de felicitarlas por el trabajo y también por el claro decir de su trabajo, ¿no? El claro... sí, el claro transmitir, ¿no? De su trabajo. O sea, no solo que han hecho un buen trabajo, sino que lo han transmitido sí, de una manera súper clara, exacto. Sí, muy se nota su trabajo, así que felicitaciones, compañeras, colegas. No, me pregunto en cuanto a la presencia o no presencia o escasa presencia del varón, ¿no? que nombrábamos como padre en esta familia, digamos, porque claramente las compañeras se abocaron como a preguntarse por la subjetividad y por la vivencia de esta mujer, digamos, y del rol que le asigna el sistema, pero como también me preguntaría, o me pregunto si se lo han preguntado, tal vez no dio el tiempo para que se puedan explayar, cómo se reproduce en la subjetividad y en la particularidad de ese sujeto, varón, digamos, o sea, él cómo lo percibe o no lo percibe, o no lo, se deduce que hay una invisibilización, digamos, o sea, un ocultamiento, claro, perdón, digamos, entonces él lo entiende como algo totalmente natural, pero ¿qué podría suceder si también, sin juzgar claramente, pero podemos hacer un interrogante o una interpelación ante ese sujeto varón?
digamos, o sea, un trabajo claramente de acompañamiento y de escucha, de cuidar a la cuidadora que ejerce ese rol que casi está como impuesto desde el mandato oficial, y sobre todo dentro de este sistema hospitalario, dentro del sistema médico hegemónico, desde el modelo médico hegemónico, digo, pero este sujeto varón, a estos sujetos varones, porque las chicas hablaron de un caso, pero también cómo se puede dar un espacio como de intervención, vuelvo a decir, no de señalamiento, no de juzgamiento, sino de interpelación y de ida y vuelta en la comprensión de esa realidad. Alguien, no sé si Julia, Paula, Abigail, le quiere... Sí, la realidad es que sí nos lo preguntamos, el tema es que no tuvimos mucha oportunidad de hablar con este padre porque iba solo sábados y domingos, nosotros estábamos en el hospital de lunes a viernes, y el tiempo que usábamos siempre, las pocas veces que lo íbamos en la semana, era como muy esquivo, como íbamos, bueno, muy a lo concreto de lo que necesitábamos, que era negociar, que venga y cuide a su hija, porque necesitábamos que esa madre aliviane un poco su carga. Entonces era como que cuando intentamos ampliar un poco más y conocer quizás un poco más de su historia, además como él siempre nos daba vuelta a la conversación, la llevaba para otro lado, como tomaba el camino que a él le convenía, y nada, fue como un momento, bueno, no podemos tampoco nosotras desgastar más energía acá cuando no estamos ni logrando lo que queremos, ni pudiendo conocerlo a él, como bueno, enfoquémonos en nuestro objetivo, que es el cuidado del joven que está internado. Como fuimos por ahí, la verdad. Bueno. Sí, perdón, pienso igual más que interrogarlas a las compañeras, a las colegas que hicieron un trabajo maravilloso. Claro, como abrir ese espacio ante esta experiencia, digamos, originaria de las compañeras. Sí, como, ¿no? Claro. Es un espacio más a indagar y a plantearlo como en agenda en las políticas públicas, y bueno, y dentro de cada sistema que estemos trabajando, bueno, dentro del sistema de salud tal vez, pero que es donde se presentan los casos que las compañeras plantean, pero digo eso, ¿no? Como abrir esa pregunta de si se puede también, después de la urgencia, después de la sofocación, pensar en esos espacios de... Sí, yo me quedé, por ejemplo, con la frase de cuidar a los que cuidan, ¿no? Que en general son las que cuidan, lo importante que es y la escasez de políticas públicas sobre esta temática que es tan importante y que nos atraviesa en algún momento de la vida a todos, porque ya sea a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, suele suceder. Bueno, chicas, muchas gracias. Muy, la verdad, lindas las presentaciones hasta ahora. Vamos a pasar al eje 3, a la mesa 3, a la exposición de, en este caso, de Marina y Micaela, que las estoy viendo, que están en el mismo espacio, no están en dos Zoom diferentes. Bueno, ellas nos van a hablar de reconstruyendo las estrategias de intervención del equipo Familias Vulnerables desde una concepción diversa de las infancias y sus familias. Bueno, si quieren se presentan, nos dicen desde dónde, qué institución, son sus unidades académicas, lo que ustedes nos quieran compartir, y adelante. Muchas gracias. Las escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes y a las compañeras que están exponiendo. Mi nombre es Marina. Yo soy Micaela. Las dos somos egresadas de la UBA y estamos haciendo la residencia de trabajo social en salud en el Hospital Tornú. El trabajo que hoy vamos a presentar es producto de nuestro primer año de prácticas, ahora estamos en segundo año, en el equipo de Familias Vulnerables, que es un equipo que está conformado por compañeras del servicio de pediatría y del servicio social, donde nosotras rotamos de forma separada durante el 2020 y el 2021, Mica en el primer semestre y yo en el segundo semestre, pero bueno, fuimos como pensando la rotación juntas y reflexionando en conjunto durante todo el año que pasó, que sí estuvo atravesado por la pandemia, pero que por suerte no truncó el trabajo del equipo y se pudo seguir trabajando. El equipo está conformado por una trabajadora social, una musicoterapeuta,
una psiquiatra, una psicoanalista y una pediatra, y después hay residentes y concurrentes que vamos rotando por el espacio, y abordan situaciones de violencias en las infancias y en las adolescencias, mayoritariamente abuso sexual, incesto, violencia intrafamiliar y violencia de género. Así que bueno, hay cuestiones como del cuidado y de la cuestión de género que veníamos trabajando en la exposición anterior, que también vamos a ver un poco en este trabajo. El objetivo de esta producción es reflexionar en torno a las estrategias de intervención que construyen y construimos en el equipo, en diálogo con las distintas concepciones y representaciones sobre las infancias y sobre las familias. En este sentido, cuando empezamos a pensar en el trabajo, dijimos, bueno, a ver, si el equipo se llama Familias Vulnerables, ¿qué entendemos por familias? ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Y por un lado, nos parece importante resaltar que cuando hablamos de familias en plural, y del mismo modo pensamos a las infancias, ¿no? Lo plural permite erradicar la idea de una única infancia, de una única familia hegemónica, y reconocer que no existe un solo modo de atravesar las niñeces, de sentirse niñez, ni un único modo de ser familia. Sino que bueno, son múltiples las posibilidades, diversas, complejas, y atravesadas, bueno, como dijimos, por cuestiones de género, cuestiones de clase, desigualdades sociales, variabilidad cultural. Y por otro lado, bueno, cuando hablamos de vulnerables o de vulnerabilidad social, es un nombre no muy feliz, ¿no? Pero bueno, pensamos en la seguridad social, en la familia y en el trabajo como soportes sociales e institucionales, ¿no? Siguiendo la línea de Castells, como constructoras de las bases y de un horizonte de posibilidad del desarrollo de las personas y el acceso a los derechos. Y bueno, en esta línea, cuando estos soportes se debilitan, son inexistentes, hablamos de un proceso de desafiliación, de una disociación de las redes de protección que lleva a las personas a diferentes formas de vulnerabilidad o de situaciones de vulnerabilidad social, quebrando la inserción en el complejo de relaciones sociales, laborales y demás. No lo pensamos como categorías estáticas ni voluntaristas, pero bueno, sí condicionan nuestras posibilidades y nuestras condiciones de vida. Entonces, bueno, como trabajadores sociales del sistema público de salud, entendemos que esas situaciones de afiliación o desafiliación no son una responsabilidad individual o familiarista, también acá siguiendo la línea Spin-Anderson, sino que como parte del Estado, los trabajadores de la salud tenemos la posibilidad y el deber profesional, ¿no?, de contribuir a reducir este cúmulo de responsabilidades de cuidado de las personas, que recae fundamentalmente sobre las familias y específicamente sobre las mujeres, y que tenemos la posibilidad y el deber profesional de colectivizar estos cuidados desde la esfera pública, acompañando los procesos de cuidado en pos de bueno, el acceso a la salud integral y como hospital, como soporte social e institucional de estos cuidados, ¿no? Y bueno, también como parte de nuestro marco teórico seguimos la línea sanitarista de Emerson Mery para pensar el cuidado y el ejercicio profesional, abordando el trabajo en salud en términos de producción de actos de salud. ¿Qué queremos decir con esto? Los actos en salud, según esta línea, están conformados por dos dimensiones, una dimensión cuidadora y una dimensión centrada en los saberes disciplinarios, donde se producen particulares proyectos terapéuticos, siendo expresiones de distintas modalidades de esta atención y de este cuidado, donde el cuidado puede tener un espacio central o un espacio totalmente relegado, y plantea que la dimensión cuidadora no es propia de ninguna disciplina, no es propia de la enfermería, no es propia del trabajo social, no es propia de la medicina, sino que se puede encontrar y desarrollar en las diferentes profesiones que trabajamos en salud, atravesando y produciendo los procesos del habla. Acá lo voy a citar a él porque lo dice como de una manera muy linda: los procesos del habla y de la escucha, las relaciones con el mundo subjetivo del usuario, de cómo construye sus necesidades de salud, las relaciones de acoger y de vincular, el posicionamiento ético y la articulación de saberes para componer proyectos terapéuticos.
que es esta dimensión cuidadora, que, o sea, a nuestro parecer al menos, construyen y construimos interdisciplinariamente en el equipo de familias vulnerables, donde vamos pensando las diversas formas y posibilidades de escucha y denunciación, esta escucha que también hablábamos en el trabajo anterior, ¿no? De interpretación del mundo subjetivo de las niñeces y de sus familias, y de las posibilidades de acompañar procesos de cambio y de transformación de las condiciones materiales de existencia y de las condiciones subjetivas también, hospedando, sosteniendo y elaborando líneas de acción conjuntas e inscritas dentro de nuestro quehacer profesional y nuestros posicionamientos éticos, políticos y metodológicos. Y como estrategias de intervención, las pensamos en dos ejes: por un lado la interdisciplina, y por el otro lado la escucha activa y la hospitalidad. ¿Se escucha bien hasta ahí todo? Bueno. Bien. Sí, se escucha muy bien. Bien. Voy a comenzar hablando de la interdisciplina, como decía mi compañera, que nosotros la pensamos desde el equipo como lo sostiene Fuentes y López, es un posicionamiento y no una teoría inequívoca que requiere acuerdos políticos, teóricos y éticos, sin los cuales no es posible construir las demandas y trabajar en forma conjunta. Es un desafío orientar la intervención hacia la apertura de las preguntas y no solo a las respuestas con las que nosotros nos formamos cada especialidad, y al mismo tiempo es contrarrestar la fragmentación en la atención y en el cuidado de los procesos de salud y enfermedad. A los fines, el equipo mantiene extensas reuniones de equipo interdisciplinarias, una vez por semana, donde se ponen en común las situaciones, se piensa en conjunto y se delinean las estrategias de intervención, tanto asistenciales como de promoción. Obviamente que es algo conflictivo, que cada una exponga y se pongan en común un modo de intervenir en tal situación, pero lo bueno es producir nuevas modalidades de intervención y que no quede, digamos, de cada especialidad hacer algo fragmentado. Asimismo, hay una apuesta de construir redes intersectoriales, a romper con la fragmentación, como decíamos, de los abordajes, generando acompañamientos más integrales y articulados, tanto dentro del equipo como con otras instituciones, tejiendo lazos, redes de cuidado, circulando la ternura y apostando a la búsqueda y al encuentro del deseo, tanto en el trabajo con las familias y las niñeces, como dentro del equipo y con otras instituciones. Como mencionamos, el segundo eje es la escucha activa y la hospitalidad. La escucha activa es a fin de disminuir las asimetrías y reducir al mínimo la violencia simbólica que podemos ejercer como profesionales, por ejemplo, en una entrevista. En cuanto a la hospitalidad, siguiendo a Annie Formantel, la pensamos como intervenciones desde el alojar al otro, dándole tiempo y espacio, tanto en los procesos de intervención y como procesos de transformación. Por ello sostenemos que el acto de hospitalidad, en este caso en la salud, donde trabajamos, es la escucha, pero no cualquier tipo de escucha, sino una escucha que aborda el silencio, lo invisible, lo que no se dice con palabras, sino con gestos. Y retomando como sostiene Stolkiner, escuchar a las niñeces implica hospedarlas, desde sus singularidades, reconocer sus modos particulares de producir sentido y corporalidad, que son totalmente diferentes a las de los adultos. Entonces es hospedar sabiendo que las preguntas de los otros nos interpelan a nosotras mismas como profesionales. Hay que saber alojar los silencios, porque eso se vuelve fundamental, ya que hay silencios que son espera para animarse a contar, animarse a denunciar estas violencias ejercidas, para comprender lo sucedido, para dar una voz y un espacio propio. Acompañar la espera, nosotros la entendemos como brindar un tiempo, un respeto, una confianza y una disposición. Es un tiempo de la espera que es constitutivo de un tiempo de amorosidad que se hace posible porque las dos partes, tanto la profesional como en este caso las niñeces y sus familias, estuvieron, digamos, en la misma espera, digamos, en la propia espera mutuamente, ¿sí? También el equipo trabaja desde el acompañamiento, muchas veces es un acompañamiento a través del tiempo, se realizan los seguimientos de las familias, de las niñeces, desde una posición como de dar el protagonismo a las niñeces, y no desde la tutela. Por eso mismo los espacios de intervención no se reducen a un consultorio, sino incluyen una biblioteca, un parque de juegos,
y muchos también se hacen instrumentos, se realiza música, instrumentos musicales. Estos elementos permiten a las personas desarrollarse a lo largo del tiempo. El acompañamiento es una metodología de trabajo, tanto social como educativo en este equipo. Es una forma de trabajar que lo caracteriza, y lo que permite es una pluralidad de saberes, y el objetivo es impulsar la autonomía de las personas y realizar un proceso de transformación. Una transformación que es tanto a nivel profesional como a nivel de los niños, ¿no? Esto es lo que podemos destacar como perspectiva del equipo, que es un acompañamiento que comprende a las niñeces desde una manera política en el sentido de su autonomía, y lo que permite es crear nuevas líneas de acción, ejerciendo nuevas perspectivas de derecho y construyendo digamos, intervenciones dando lugar a los deseos de las personas y habilitando su palabra, ¿sí? Y finalmente, para, digamos, dar un cierre a este trabajo, pensamos que todo está, tanto la espera como la hospitalidad, la escucha activa, es una sistematización de un modo de trabajo, la cual puede emplearse, digamos, para distintos equipos e instituciones, que tiene una visión contrahegemónica al modelo biologicista que generalmente impera en muchas instituciones de salud. Se realiza, con este trabajo pensamos realizar, digamos, un llamado a la creatividad, a no claudicar ante los obstáculos que tienen las políticas públicas, como decían las compañeras, sobre todo políticas públicas del cuidado y la desfamiliarización de este cuidado, y a veces la dificultad que trae el vínculo con los otros. Poder trabajar desde esta modalidad creo que nos acercamos a ese otro que a veces es distante, pero permite un acercamiento, y a construir también redes de cuidados al interior de cada equipo de trabajo con nuestros propios compañeros y compañeras. Así que eso sería una conclusión, y muchas gracias por la escucha. No, a ustedes. La verdad que también otra exposición muy, muy gratificante. Muy lindo escuchar todo lo que expusieron hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario ahora, alguna pregunta, alguna reflexión. A mí me quedó resonando este espacio tan importante que es el de la escucha activa, ¿no? Justamente creo que es lo que hace que la otra persona nos pueda regalar esa como manera de vincularse con el otro de una manera amorosa, y poder sentirse comprendida, y qué sanador que es eso, porque a veces es lo que les podemos ofrecer, una escucha que no es ninguna cosa liviana, es muy profundo, la transformación es muy profunda desde la escucha. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, si no podemos pasar al eje 4 y después poner en común. Vamos a tener un ratito más, así que si quieren le damos paso entonces a la expositora número 4, que son dos, María Jimena Acevedo Olivera, y después, bueno, María Victoria de Barnot, que acá veo a una, a ver a la otra, acá, ya las encontré, entre tantas caras. Bueno, ellas nos van a compartir reflexiones en torno al rol profesional frente a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en contexto de pandemia. Así que bueno, si quieren las invito a presentarse así brevemente y después ya darle paso a la ponencia. Gracias. Buenas tardes a todos y todos. ¿Se escucha bien ante todo? Sí. Sí, pues, Zoom a veces tiene esas cosas que un día te funciona espectacular y cuando tenés que hacer algo serio te deja caminando, más o menos. Es verdad. Se escucha perfecto. Genial. Bueno, con Victoria ambas somos trabajadoras sociales, nos conocemos desde la época de la facultad, hace muchos años, aunque no parece, tenemos muchos años. Ella trabaja en el Servicio de Atención para la Protección de Políticas de la Infancia, en el ex programa Humanar del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que está especializado en salud mental y adicciones. Y yo trabajo en el Consejo de los Derechos en el área de evaluaciones del Registro Único de Aspirantes a guarda con fines adoptivos.
Ambas estuvimos cursando la carrera de especialización en problemáticas sociales infanto-juveniles, perteneciente a la Facultad de Derecho, y este trabajo lo hicimos en el marco de una materia llamada Violencia, Abuso y Explotación Infantil, en abril del año pasado, cuando todavía estaba muy reciente la situación de ASPO, había mucho desconocimiento, a todos nos dijeron, chicos, 2 semanas se paraliza el mundo y en 2 semanas volvemos, nunca más pasó. Pero bueno, muchos interrogantes que teníamos se ubican en ese contexto, y cuando empezábamos a pensar, bueno, en estas jornadas, decíamos, bueno, hay algunas cuestiones que tuvieron continuidades, ¿no? A los ojos de este año, primera parte del año, así que bueno, quedan planteados algunos desafíos, siempre para seguir pensando, y bueno, también vas cómo fueron influyendo nuestras prácticas, ¿no? En el presente trabajo queríamos analizar y reflexionar entonces sobre, bueno, distintas situaciones de violencia intrafamiliar que se han dado en este contexto de ASPO y DISPO, a raíz de, bueno, la situación epidemiológica. También queríamos dar cuenta de, bueno, algunos obstáculos a la hora de intervenir en esta problemática desde el rol del trabajo social, y bueno, también la dificultad para identificar y diagnosticar situaciones de violencia, ¿no? Más en este contexto de, bueno, de virtualidad, que los equipos no estuvimos trabajando en pleno dentro de las instituciones, costaba mucho delinear algunas estrategias de trabajo. También, bueno, pensar también el modo en que algunos factores vinculados al encierro intensificaron, ¿no?, algunas situaciones de maltrato y violencia que padecieron muchísimos niños dentro de sus hogares. Para empezar, nos parecía adecuado conceptualizar qué entendemos por maltrato infantil, entendiendo aquellas acciones o omisiones que privan a un niño, niña o adolescente del acceso a sus derechos, de su bienestar y a un adecuado desarrollo psíquico, físico y social, teniendo en cuenta que los ejecutores de estas formas de violencias y abusos suelen ser personas adultas, instituciones o hasta la misma sociedad, ¿no? Después, bueno, lo focalizamos un poco al maltrato intrafamiliar, entendiendo que es el ejercido por los más padres o referentes afectivos que conviven con ese niño, niña o adolescente, y que bueno, encima son los responsables muchas veces de esas tareas de cuidado y crianza, ¿no? Después, bueno, podemos pensar en las múltiples formas que se pueden dar estas situaciones de maltrato y violencia, tales desde el plano físico, sexual, psicológico, negligencia, explotación sexual infantil, explotación laboral, entre otros. Y ahora la idea es, bueno, empezar a analizar y diagnosticar situaciones de maltrato infantil, pero para ello también es necesario pensar qué sucede no solamente con el niño, sino con el entorno, y también las variadas relaciones interpersonales que establece dicho contexto, ¿no? Y si lo pensamos a nivel más macro, también ubicamos dentro de un contexto de pandemia y toda la incidencia del aislamiento social preventivo y obligatorio en el seno de estos hogares, ¿no? Cuando empezábamos a indagar, encontrábamos, por ejemplo, declaraciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que hablaba de la importancia de tener en cuenta todos los impactos y efectos sanitarios, sociales, educativos, económicos, recreativos, que la pandemia tiene directamente sobre el niño, y bueno, en consecuencia también sobre el grupo familiar, entendiendo también desde un nivel más general que los periodos de ASPO, de DISPO, también fueron pensados en pos de proteger la salud pública. Ahí se me apareció una ventanita. Sí, acaba de aparecer el mensaje de que se va a cerrar la sala. Calculo que volvemos a ingresar de la misma forma, porque todavía no terminamos. Ahora le voy a avisar a los técnicos. Listo. Pero bueno, entendemos también que estos periodos de ASPO y DISPO se establecieron en pos de proteger la salud pública, pero también hay que tener en cuenta que significaron grandes restricciones para lo que es el disfrute de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Y ahí tenemos un poco una situación un tanto dilemática, pero bueno, también es importante reflexionar entonces que más allá de los efectos del COVID y las múltiples complejidades que se fueron suscitando, esto tiene pleno impacto, ¿no?, en el desarrollo de los derechos y subjetividades de los niños. También de algunos desafíos que nos planteábamos en aquel momento que elaboramos este trabajo y ahora, es bueno, cómo... ¿Soy la única? No. Ahí Creo que está. no. Sí, todo nos fue.
fuimos. No, no sos la única. Acá estamos de vuelta. Mágicamente volvimos a aparecer. Pensé que íbamos a tener que elegir la sala. Bueno, te escuchamos. Acá estoy. Ya decía, me dejó manda el Zoom, me dejó manda la exposición. Me quedé hablando con la pantalla y mi gato me miraba. ¿Qué estás haciendo? Nos sorprendió a todos. Te escuchamos. Pero bueno, y una de las también interrogantes que nos planteábamos entonces es, bueno, ¿cómo restituir el uso y el acceso a derechos ante este panorama? Más pensando, bueno, que es una situación que llegó y como está la situación actual, llegó para quedarse por un buen tiempo, ¿no? También es importante reconocer y das cuenta de, bueno, la situación social argentina que estamos teniendo, ¿no? A grandes situaciones que teníamos antes tenemos un agravamiento sustancial, ¿no? Desde, bueno, situaciones que ya tenían graves vulneraciones de sus derechos, que se han visto doblemente más vulneradas, un gran empobrecimiento social, exclusión del sistema de mucha gente, incremento del desempleo, aumento de la precariedad laboral, hiperinflación que nos come los salarios a todos, y bueno, en las familias la verdad que tiene graves secuelas también. Pensando en los niños, algo que hemos escuchado muchísimo todos, bueno, la exclusión del sistema educativo de miles de niños, niñas y adolescentes, estrategias educativas que son ineficaces, ¿no?, ante la realidad que tenemos, y sin hablar, bueno, de la falta de políticas públicas, así como también de inversión y de presupuesto para las ya existentes en materia de niñez, adolescencia y familia. Y tomando todo lo anterior, tomamos un apartado que encontramos de Naciones Unidas, donde se reconoce que la crisis del COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad y la discriminación hacia los y las menos protegidos de la sociedad, destacando profundas desigualdades económicas y sociales que requieren atención urgente como parte de la respuesta y recuperación, en especial hacia mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Después empezamos a trabajar un poco sobre la temática de violencia y abuso intrafamiliar, entendiendo, bueno, que la situación de ASPO devino en muchas convivencias forzadas durante días, meses, semanas. Eso que empezó como 2 semanas se hizo eterno en muchos contextos, y bueno, dentro del grupo familiar, a veces donde hay algunas cuestiones de base, se fueron incrementando algunas situaciones de violencias o abusos hacia niños, niñas y adolescentes, y en este sentido, bueno, mismo hemos leído estadísticas institucionales correspondientes, por ejemplo, a la línea 102, que pertenece al Consejo, donde habla de un incremento total de casos de niños que llamaban pidiendo socorro, denunciando un montón de situaciones y vulneraciones. Y eso sin hablar, bueno, de la cantidad de niños, niñas y adolescentes invisibilizados que jamás tienen acceso a un teléfono, que no poseen conocimiento a veces de estos organismos de protección, ¿no? Y era mi calle y sigue hablando mi compañera. Hola, ¿se escucha bien? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, continuando con lo expuesto por Jimena, nos interesaba evidenciar los efectos tanto de la pandemia como del aislamiento en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Por un lado, la cuestión del cese abrupto de actividades, principalmente la escuela, siendo que es como la parte fundamental en la rutina de los niños que pueden acceder a la misma, no solamente como lugar de aprendizaje, sino como lugar de socialización, un espacio de socialización con pares, con adultos. Por otra parte, la cuestión del encierro forzado, la imposibilidad durante un principio casi de transitar la vía pública. Parece medio extremo, pero bueno, yo recuerdo en el principio, en la parte más estricta de la cuarentena y del aislamiento, de salir a trabajar, salir a hacer las compras, y lo más impactante era casi no ver niños y niñas en la calle, porque claro, no podían ir a la escuela, se recomendaba que tampoco salieran en la medida de las posibilidades. Es como que los niños momentáneamente no se estaban fuera de la escena pública. Es como de las cosas más impactantes que por lo menos yo percibía en la calle en ese momento. Por otra parte, bueno, estas situaciones de violencia intrafamiliar, de violencias que comentaba Jimena,
que pudieran estar niños y niñas transitando o presenciando con las consecuencias que ello tiene. Es decir, bueno, pensar en las consecuencias de todo esto en la subjetividad de niños y niñas, con sentimientos como angustia, sensaciones como soledad, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño, desmotivación, irritabilidad, entre otras. Por otra parte, a esto también se suma la necesidad de adaptarse como a estos nuevos medios, por ejemplo, para sostener la escuela o distintas actividades a la modalidad virtual, en el caso de quienes cuentan, ¿no?, con los medios para esto. Y a las exigencias de esta dinámica, de poder sostener la atención en una pantalla, en un Zoom, poder hacer una tarea en casa, pero de un modo distinto, no es la tarea que se llevan a su casa y comparten en la escuela, sino que las cosas, la dinámica educativa también se da de otra manera. Bueno, y por otro lado, para la exclusión de quienes no pueden acceder o no cuentan con estos medios, o una familia que tiene solo un celular y lo tiene que usar, no sé, la madre para su propio teletrabajo, destacando siempre, bueno, la responsabilidad del Estado en la necesidad de garantizar estos medios que debieran ser garantizados por el Estado para la cuestión de la conectividad, en especial respecto a lo educativo. Y bueno, el armado de nuevas rutinas, dinámicas familiares, así como también la dificultad para poder procesar y asimilar todo lo que estaba sucediendo, digo, que es algo que a los mismos adultos nos pasó y nos sigue pasando, bueno, también cómo explicárselo a los niños y las maneras y las herramientas y mecanismos que tienen para poder lidiar con toda esta situación. Bueno, y en este sentido destacar fundamentalmente la brecha social y el modo en el que este proceso fue transitado por distintas familias dependiendo de las necesidades socioeconómicas, digamos, de la medida en que estas necesidades están cubiertas o no, porque bueno, no era lo mismo transitar el aislamiento en una casa con internet, con tele, con habitaciones, con tiempo para tener privacidad entre los miembros de la familia, que no, que en otra situación más precaria, con menos medios, teniendo que convivir y compartir 24 horas todos los días de la semana todos los miembros, con los niveles de estrés y angustia, bueno, que puede generar, ¿no?, la situación de la pandemia. Bueno, por otra parte, respecto a pasar más bien a la parte de las intervenciones desde el trabajo social y desde los equipos de protección y de salud, nos parece importante como mencionar qué posibilidades hay de que en el contexto familiar surjan o se puedan denunciar o relatar estas situaciones de violencia, que son cosas que muchas veces surgen en el contexto escolar, donde un niño o niña le cuenta algo a la maestra o a un compañero, y a partir de ahí se empieza a intervenir, o en otras instituciones que transitan. ¿Qué posibilidades hay de que esto pueda ser contado, siendo que, bueno, si quienes ejercen violencia son sus referentes adultos, es como medio imposible que esto suceda, o por ahí si es una situación de violencia de género, además de violencia intrafamiliar, bueno, el hecho, qué posibilidades pudiera tener la madre de poder hacer algo al respecto o buscar ayuda, digamos, con qué medios se pueden contar para hacer algo al respecto. Por otra parte, el hecho de que muchos juzgados, organismos de protección de derecho y muchos dispositivos hayan funcionado un tiempo de manera telefónica o con guardias mínimas, si bien al tiempito digamos, se pudo organizar todo para poder volver a la presencialidad con ciertos medios de cuidados y protocolos, bueno, en un principio era todo casi plenamente telefónico, bueno, qué posibilidades hay de denunciar o de nosotros acceder y poder intervenir frente a estas situaciones en una modalidad que es totalmente nueva para nosotros como profesionales, bueno, trabajadores del Estado. Y por otra parte, bueno, también las maneras de poder trabajar con equipos muchas veces sobrecargados, porque también seguramente todos tuvimos compañeros o compañeras que o tenían que terminar trabajando más por teletrabajo, por imposibilidades de salud de poder concurrir asistencialmente por ser personal de riesgo,
o mismos equipos que, bueno, también la cuestión del teletrabajo dificulta a veces poner un límite en los tiempos y uno termina extendiendo su jornada mucho más de lo que duraría si fuese presencial. Por otra parte, bueno, como trabajadoras sociales, también una cuestión fundamental de nuestra intervención, que es poder identificar y reforzar las redes de apoyo, y poder trabajar vínculos familiares, y pensar estrategias de cuidado, cómo realizar todo esto a través de una pantalla, si es que la otra persona, las familias, las madres o referentes de niños y niñas cuentan con estos medios y esta conectividad, y cómo poder intervenir y lograr un abordaje, digamos, integral en este contexto. Una cuestión importante es que, por ejemplo, las videollamadas, y específicamente, bueno, en cualquier contexto, pero también en tratamiento de salud mental, es muy difícil poder garantizar la privacidad del espacio. A cualquiera le sucede que continúa teniendo su tratamiento de manera virtual y tenés que tener una habitación, una puerta, un momento de tranquilidad, algo que en un consultorio, en un hospital, en especial con niños y niñas, se puede realizar, así como también las entrevistas con sus referentes, y que muchas veces no era posible, siendo que las personas se encontraban en sus hogares y, bueno, no contaban con esa disponibilidad habitacional como para garantizar eso, ¿no? Y por otra parte, otra cuestión es que la virtualidad, algo que sí destacamos como positivo o como facilitador, fue los encuentros interinstitucionales, la posibilidad de intercambiar y hacer reuniones virtuales con los equipos, que es algo que, por ahí pensando lo previo, en la presencialidad, era bastante dificultoso, por lo menos a mí particularmente desde el equipo, era como coordinar con otro equipo, el encuentro en un lugar físico determinado, eso demoraba mucho más tiempo que la posibilidad de que cada equipo se pueda conectar por Zoom, ya sea desde el hospital, desde la defensoría, o desde su propia casa, lo cual me parece que eso sí habilitó a poder tener un poco más de comunicación y poder pensar mejores estrategias, o intentar pensar mejores estrategias para propiciar el acceso a derechos y la restitución de derechos. Bueno, me parece que eso es algo que por ahí llegó para quedarse, o esa modalidad de reuniones intersectoriales, interinstitucionales, me parece que sí está bueno como facilitador. Y bueno, como para concluir un poco, consideramos que es fundamental, o sea, a partir de todo esto, de todo este contexto, poder pensar posibilidades y modos de intervención, poder repensar estos modos dependiendo de cada situación, repensar las modalidades, evaluando siempre la receptividad que tienen niños, niñas y en sus familias y referentes adultos, y obviamente las posibilidades, y adaptar esto a cada situación. Es decir, poder repensar nuestras prácticas, propiciando este abordaje integral, que es el que consideramos que es como la manera en la que deberíamos intervenir, a la medida de cada problemática, luchando por garantizar el acceso o la restitución de derechos para, bueno, la población con la que trabajamos. Bueno, perfecto. Clarísimo. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta para realizar? ¿Alguna reflexión, una opinión a la última ponencia? Allá está Sandra. Háblanos, Sandra. Escuchamos, hola. ¿Cómo estás? No, que escuchaba la ponencia, la verdad es que me cambié de mesa para venir a escucharla, llegué justito. No, digamos, me parece que está buenísimo lo que planteaban las compañeras, porque es todo un diagnóstico de lo que viene pasando con las infancias en este último tiempo, pero también me parece que creer que alcanza con poder intervenir integralmente cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo de Derechos se retiró absolutamente de la escena y abandonó a las infancias durante toda la pandemia, más de lo que ya la tenía abandonada anteriormente, resulta como un escollo muy, muy importante para nosotros, las trabajadoras sociales, quienes seguimos trabajando, que no trabajamos, que seguimos trabajando de manera presencial durante toda la pandemia,
cuando el Consejo de Derechos literalmente se retiró de la escena, retirando a las defensorías, a la Guardia Jurídica Abogados, que apenas atendía el teléfono y sigue sin atenderlo, a la par que se nos obliga a informar y a trabajar de manera integral, cuando eso es imposible. Entonces también nos genera como una sobrecarga creer que podemos trabajar de manera integral cuando no existe una política pública de infancia que responda a las necesidades de la población y a la gravedad de las situaciones que la población de niñas está atravesando en esta ciudad, sobre todo en la zona sur. Entonces digo que hay que poner hincapié también en esto, porque hay ahí como un escollo en ese momento hasta insalvable, si queremos de verdad trabajar de manera integral. O sea, es mentira, es mentira. Hacemos lo que podemos en los hospitales, pero es mentira. Y esto lo digo sabiendo que también tenemos como trabajadoras sociales y como equipos que reclamar que eso suceda. Pero también creo que es sobrecargarnos de una responsabilidad que nos excede. O sea, esta es mi reflexión, porque la verdad es que creo que desde distintos ámbitos, como disciplina, hemos estado presentes, ya sea de manera virtual, con todas las dificultades, quienes estamos en las guardias de manera presencial durante toda la pandemia, así todo se nos ha sobrecargado, cubriendo trabajos que otros no hacen y resulta muy complejo. Y hoy no acuerdo con esto que se ha vuelto a la presencialidad. La verdad es que el Consejo no ha vuelto a la presencialidad, las defensorías no están atendiendo, la Guardia de Abogados apenas nos atiende y no vienen a los hospitales cuando se los pedimos. Entonces ahí hay como que para mí poner más exigencia en reclamar y exigir que quienes son los responsables de las políticas de infancia se hagan cargo, más que sobrecargarnos a nosotros pensándonos desde un abordaje integral, que obvio que el trabajo social lo tiene en su ADN. Pero bueno, nada, quería decir esto como reflexión porque, bueno, se nota que estoy muy enojada, pero además es por lo que vivimos cotidianamente en relación a poder pensar cómo hacemos para restituir aquellos derechos que son vulnerados cotidianamente a las poblaciones que nos toca atender. Solamente eso. Gracias, Sandra. No, de nada. ¿Quieren? Sí, perdón, para comentar. Sí, nosotros lo planteamos como una perspectiva de trabajo, no como un ideal y como que estamos en la panacea de la intersectorialidad y el trabajo social. Perdón si se entendió así, pero bueno, me parece que a lo largo del trabajo en varios momentos, de hecho ambas, señalamos la responsabilidad del Estado, tanto del gobierno de la ciudad como del Estado nacional, digo, porque justo acá se da que mi compañera trabaja para el Consejo de los Derechos, yo trabajo para un hospital nacional, para el Ministerio de Salud de la Nación, y ambas nos encontramos con las mismas dificultades a la manera de intervenir, con con compañeros de equipo que no dan abasto y renuncian, y puestos que no son luego reemplazados, con lo cual quedamos sobrecargadas con más situaciones de intervención cada una, así como también la dificultad en la articulación con las políticas públicas, que como mencionamos son insuficientes, están desfinanciadas, y somos los trabajadores y trabajadoras quienes terminamos sí cargando con esto, bueno, en suma, como también decíamos, la precarización laboral y los salarios paupérrimos que cobramos, por lo cual consideramos que tenemos que organizarnos y luchar y problematizar esto constantemente. También me parece que instancias como esta están buenas de intercambio para poder problematizar y comentar e intercambiar sobre lo que sucede en cada lugar de trabajo y poder pensar cómo nos organizamos para exigir al Estado que garantice las cuestiones que se deben garantizar, entendiendo que los trabajadores por los derechos de los niños, les niñas, también tenemos derechos y también tienen que ser garantizados para que podamos ejercer nuestra función. Eso nada más. No, Victoria, quiero aclarar algo, no es que creía que ustedes no lo hubiesen planteado, lo que creía que quizás se hablaba más de la profesión del trabajo social, y yo le sumaba una complejidad que me parecía que nos excedía. O sea, no es que crea que ustedes no lo plantearon, y entiendo que han tenido las mismas dificultades en otras áreas. Era como para sumar una reflexión Claro. en clave de que hay cosas que nos exceden y mucho. O sea, y que se agravó durante la pandemia, pero coincido absolutamente con lo que ustedes iban. No era pensándolo como que ustedes no lo hubiesen planteado, sino como para sumar a la reflexión que ustedes hicieron. Y porque siento que a veces
nos damos nosotras, o sea, creemos que somos como trabajadoras sociales las que tenemos que resolver todo. Y ahí es donde digo... Claro, la creatividad tiene un límite. Exacto, nada, me refería a eso. Exacto, sí. Bueno, el eje de esta mesa justamente tenía que ver con, ¿no?, las desigualdades, con las violencias y la construcción de derechos, y justamente nuestro colectivo profesional tiene que trabajar también y mucho por los derechos de nosotros como profesionales, ¿no? Creo que tenemos mucha conciencia de eso, muchos, pero que quizás falta todavía sembrar la participación para poder conseguirlo. Es súper interesante. No sé si alguien quiere decir algo más. Tengo algunos comentarios que han dejado a través de Facebook. Estamos también saliendo en YouTube. Bueno, excelentes reflexiones, muy buenas exposiciones, saludos a las colegas, felicitaciones. Hay una colega que dice, muy interesante poder valorizar y potenciar la producción subjetiva de cuidado desde una mirada de género en nuestras intervenciones, excelente exposición. Bueno, hemos escuchado ya todas las ponencias, no sé si a alguien le quedó pendiente, tenemos unos minutos más como para agregar, quizás hacer alguna reflexión, alguno de los equipos de expositoras, hacer algún vínculo con alguna otra exposición, porque todas estuvieron muy relacionadas, ¿no? Vinculadas. ¿Puedo aportar una cosita chiquitita? Sí, Patricia. Está muy interesante todo lo que escuché. Está muy bajito, ¿podés hablar más fuerte o subir el volumen? No, se llama ponete los auriculares, que es donde está el micrófono. Perfecto, ahora sí. Pero me quedaba con lo último que dijo recién una colega sobre estas cuestiones de creer que lo podemos todo, y lo unía a aquello que también planteó una de las expositoras en relación a las tareas de cuidado y a esta mirada de las mujeres y de las madres fundamentalmente, ¿no? Esta cosa culposa cuando no podemos todo, y cuánto hay en muchas de nosotras, y lo digo en primera persona porque todas hemos pasado alguna vez por esa situación, de sentir que en tanto trabajadoras sociales podemos resolver todos los problemas de la humanidad, ¿no? Y esas frustraciones que se nos van dando, y lo bueno de estos tiempos de poder laburar en conjunto, de poder compartir nuestros saberes y nuestras experiencias para darnos cuenta que, bueno, que no necesariamente el no poder a veces resolver algunas situaciones es sinónimo de fracaso, ¿no? Me quedó rondando eso en la cabeza, ¿no? Como nosotros, nosotres, como trabajadores sociales, estamos también atravesados por esta cosa de todo lo podemos. Eso nada más. Sí, yo coincido. Bueno, muy lindo escuchar a tantas profesionales. No sé si no hay más reflexiones o comentarios, voy a pasar un par de anuncios. Uno tiene que ver con la mesa que tenemos a continuación, 17:30, que es la mesa grande de estas jornadas metropolitanas, que es interesante saber que existe esa mesa 17:30 porque, bueno, entre otras va a estar como moderadora Viviana Travi, va a estar la presidenta del Consejo, Candelaria. Después vamos a tener a una representante de Chaco, del Colegio Profesional, y a una colega de Santa Fe. Iba a estar también una colega de acá de Cava, Sara, pero le dieron la AstraZeneca y no va a poder estar presente, así que quedó de cama con esta nueva época de la vacuna. Así que, bueno, quedan invitados, y después también invitarlos el día miércoles, que quizás no lo tienen presente y está bueno para participar. Mañana miércoles 17:30 es la presentación del tercer número de la revista del Consejo, Contextos. Va a haber una mesa con expositores, va a estar Alfredo Carballeda y 3 colegas que se llaman Roxana Basta, Paula Ricciardi y Paula Villacorta.
y van a estar justamente hablando de temas de los que estuvimos escuchando recién, asistencias, derechos del devenir de la protección social, así que está vinculado con el eje de nuestra mesa. Nos parece que es un debate rico y que podemos seguir escuchando a personas que están, ¿no?, en el tema, vinculados directamente. Ahí está alguien escribiendo, puso que les comento que mi tesis de grado en trabajo social se basó, dice Noé Alcano, se basó en maltrato infantil en pandemia, y la verdad que la desigualdad, invisibilización y naturalización con la que se trató el tema de en las instituciones es tremenda. Sí. Mi experiencia en hogares pre-pandemia, en hogares de madres con niños en situación de calle, fue impresionante. Me imagino que en pandemia todo se complicó y fue mucho más difícil, ¿no? A ver. Bueno. Pasa el chivo de mañana a la mesa 3, eje 3, 15 horas, Mariel. Bueno, dale, te escucho. Es la continuidad de esta. Perfecto. Donde también vamos a tener muchos temas relacionados con los que se habló hoy, ponencias excelentes, así que los esperamos también mañana en la mesa 3, eje 3, de 15 a 17 horas. Perfecto, quedan todos invitados. Acá está el mail que deja María Acevedo, que estuvo antes charlando con nosotros, Jimena Acevedo. María Jimena, ahora sí, perfecto. Y también, si tienen cualquier tipo de consulta, duda, o quieren explayarse un poco sobre el tema, o quieren algún abstract, ¿no?, o ponerse en contacto con alguna de las expositoras, pueden escribir un mail a la casilla que tenemos de las jornadas, que la van a encontrar en la página. Yo me la anoté, es jornadasmetropolitanas@trabajo-medio social.org.ar. Ahora lo escribimos ahí en el chat para que les quede y puedan, si quieren, vincularse entre ustedes, pedir los contactos. Así que, bueno, ahí quisiera estar en contacto contigo, dice Natalia Marengo. Nos quedamos, Sandra. Sí, nos quedamos, le estoy contestando a Sandra Madeira, que había preguntado cómo hacíamos para participar de la mesa principal. Quienes querramos seguir en la jornada, nos quedamos directamente, y supongo que aparecerá Carlos con algún tutorial diciéndonos cómo. Claro, exacto. Yo ahora estaba escribiendo acá el mail para que lo tengan, está en el chat. Ahí está, lo mando. Creo que lo mandé a todos o se lo mandé a Enzo. Enzo, si querés lo compartís, porque te lo mandé a vos. A ver, esto, ahora lo pongo. Perfecto. No sé si todos llenaron el formulario de asistencia, que es muy simple. Perfecto. Bueno, entonces, en tiempo y forma, ahí está Sandra diciendo algo. No lo llené, tenía que llenarlo cuando... Bueno. Está ahí en el chat. Fíjate. Ahora voy. Sí. Estamos, bueno, hicimos, la que me falta para saludar es la primera expositora Yasmín Dávalos, que seguramente cuando nos fuimos no volvió a entrar o tuvo algún problema. Agradezco la presencia de todos, fue muy, muy rica la exposición de todos y las opiniones, el intercambio. La verdad es que da mucha satisfacción esto de reunirse, y agradezco la participación, ¿no?, sobre todo. Bueno, quedamos entonces conectadas, y el que quiera participar, 5:30, comienza la mesa. ¿Sí? Bueno, saludos. Sí. Perfecto. Dale. Perfecto, ahí está. Bueno, no, gracias a todos. Gracias.